23 y vamos a leerlo hasta el versículo 27. Quiero suplicarles, por favor, pónganse un momento de pie para poder meditar en esta porción de la palabra del Señor. Y dice de esta manera, Hebreos 11, 23 al 27. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta porción de la palabra del Señor, mis hermanos, nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema. La fe que rechaza al mundo egipcio es el tema para esta preciosa hora. La fe que rechaza al mundo egipcio. Rechazar los deleites del mundo contemporáneo es imposible e incomprensible para el hombre natural. Cuando nosotros vemos cómo piensan los hombres, cómo piensa la sociedad, cómo se educa la sociedad, nos damos cuenta que están muy lejos de lo que en realidad enfoca la palabra del Señor. Y solo los hombres de fe en el Dios Todopoderoso vivirán una vida sobrenatural, espiritual, que glorifica a Dios, a diferencia de los hombres que no tienen puesto la fe en el Dios Altísimo. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la fe que rechaza al mundo egipcio. Quiero llevarles a una primera verdad y notemos qué dice la Biblia. Versículos 23 y 24 dice de esta manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es la primera verdad que nos enseña la palabra de Dios en relación a nuestro tema sobre la fe que rechaza al mundo egipcio? La primera verdad es que es una fe que rechaza la adopción egipcia. Hermanos, ser adoptados por el mundo es una tentación. Ser adoptados de acuerdo a lo que Dios revela agradable delante de Él, con sus leyes, con sus principios, con sus preceptos, para que el hombre viva en santidad. Mis hermanos, solo aquellos que tienen puesto la fe en el Señor logran entender estas grandes verdades. Pero aquellos quienes no tienen puesto la fe en el Dios Altísimo son tentados, mis hermanos, para que el mundo los adopte de acuerdo a su filosofía de vida, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus prácticas. Pero la Biblia nos enseña que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón desde su niñez. Yo creo que conocemos la historia en la escuela dominical, nos los han enseñado los maestros, escuelita bíblica de vacaciones, más de alguna vez nos han enseñado sobre algo de esta historia. Moisés, ya grande, como de 40 años aproximadamente, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, rechazando la adopción egipcia.
Cuando nosotros vemos lo que acá encara la palabra del Señor para retar al hombre de fe, Moisés, rechazando su adopción, hizo su mejor elección cuando estaba maduro para juicio y deleite para su Señor. O sea, no fue alguien que fue manipulado, no fue alguien que lo obligaron, no fue alguien que le estuvieron tendiendo trampas para hacerse de conceptos religiosos, sino más bien la Biblia dice que ya a la edad madura, a la edad de 40 años, él tomó esa decisión de rehusarse en ser llamado hijo de la hija del faraón. Cuando la Biblia dice que lo hizo por la fe, es porque lo hizo creyente en el Dios Altísimo de sus padres. Cuando la Biblia dice que es por la fe, es porque él estaba al tanto de las promesas de Dios Padre hecho para su pueblo. Para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que Moisés fue capaz de saber lo que hacía y por qué lo hacía. Y bíblicamente, hermanos, nosotros somos llamados para predicar el evangelio, pero no para obligar y manipular a la gente que se arrepienta y se convierta. Eso es asunto entre Dios y él y Dios. Incluso para el crecimiento de la vida cristiana, nosotros somos llamados para exhortarnos, para animarnos, para poder dar algún texto bíblico, para hacer reflexión al hermano, para que crezca en su vida espiritual. Pero no podemos obligar al hermano para que crezca, porque eso es asunto en la obediencia de él en relación con su Dios. Tiene que ver con su fe. O se humilla, o se quebranta, o se deja guiar por la palabra de Dios, o sigue en su rebeldía, ni aún ya siendo creyente. Tenemos que entender que tanto la conversión como el crecimiento es asunto de sometimiento. Para comprender, hermanos, que la decisión que tomó Moisés fue por elección ya a una edad madura, con un juicio y deleite solo para su Señor, para que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la fe que rechaza al mundo egipcio, que es una fe que rechaza la adopción egipcia. Y entonces la palabra del Señor nos hace reflexión de que Moisés, al rechazar la adopción, demuestra ser un verdadero creyente. Desde no solo estar en pacto con Dios, sino en comunión con el pueblo de Dios. Estar en pacto con Dios es una gran bendición. Pero estar en comunión con el pueblo de Dios nos enseña, hermano, nuestra responsabilidad de crecimiento, de sometimiento, de dar ejemplo, de apoyar al débil en la fe, y de que aquel que quiere escalar para madurar tiene que aprender a obedecer sin que nadie lo manipule y lo obligue, porque el pastor puede animar, los líderes pueden animar, pero obligarle para que usted crezca, hermano, eso no es bíblico. Ni en la conversión ni en el crecimiento. Si su papá es débil, muy apagado, no le gusta crecer y obedecer a su Señor, ni aún siendo cristiano, es muy su responsabilidad. El Señor va a llegar el momento en que trata con nuestras flaquezas para darnos cuenta, mis hermanos, que el ejemplo de Moisés nos lleva a estas grandes realidades. Que la fe que rechaza al mundo egipcio es una fe que rechaza la adopción egipcia. Moisés lo hizo por decisión personal, sin manipulación, pero para estar en comunión con su pueblo también lo hizo voluntariamente, reconociendo que es vil pecador y que necesita que el Señor obre dentro de su vida. Moisés, al rechazar ser hijo de la hija del faraón, pasa diferentes experiencias para llegar en el momento crucial de su vida, para llegar en el encuentro personal con el Dios Altísimo en su vida, para hacernos reflexión a cada uno de nosotros que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Dios le haría el llamamiento santo para liberar a su pueblo de los egipcios, revelándole sus leyes y la naturaleza de su reino. Moisés nos da una lección de vida espiritual para que prioricemos primero la adopción celestial antes que la terrenal. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, es algo hermoso que enfoca la palabra del Señor para aprender a vivir la vida cristiana.
Gloria a Dios cuando alguien se convierte y nace de nuevo. Gloria al Señor. Pero también qué hermoso ver cuando el Hijo de Dios se somete a su señorío, es quebrantado por la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, se deja crecer por la palabra de Dios. Un padre le puede dar consejo a su hijo, pero va a llegar el momento que cuando ya es mayor de edad tiene que salir a luz quién es quién. Si realmente es de fe o no es de fe. O solo fue un religioso simpatizante del evangelio. Pero el auténtico va a tomar decisiones, no solo para su conversión, sino también para su crecimiento de comunión con Dios y con su pueblo, para que Dios sea glorificado en su vida. Y no nos cansemos, mis hermanos, en ayudar a nuestros hijos. Son humanos, se equivocan. No nos cansemos en exhortarles para que busquen del Señor, para que amen al Señor, para que oigan la palabra de Dios, para que crezcan para la gloria de Dios, para que estén en comunión con el pueblo de Dios, porque es agradable delante de Dios que nosotros entendamos que el mundo nos quiere adoptar, pero Dios también nos adopta por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros vemos estas grandes verdades a la luz de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, hermanos, porque el apóstol Pablo dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque es el poder de Dios que obra para mi conversión y para mi crecimiento. Si usted le dice a un hermano: hermano, oro por su vida, le animamos en el culto, llegue al culto, lee su Biblia, ore hermano, apoya el ministerio, y no lo hace, ya salió de su responsabilidad. Es asunto entre él y Dios, Dios y él. ¿Comprendemos esa parte? Porque el mundo nos quiere adoptar, pero el Señor también para su pueblo le dice: yo ya los he adoptado, pero quiero que crezcan para que mi palabra, mi poder, mi gloria se vea en sus vidas. Quiero llevarles a este otro versículo, por favor, versículo 25, 26. Para los que tienen ahí sus Biblias, dice, estos otros dos versículos dice de esta manera: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aprendiendo, mis hermanos, sobre la fe que rechaza al mundo egipcio, hay otra gran verdad acá, que también es una fe que rechaza la comodidad egipcia. No solo rechaza la adopción, sino también rechaza la comodidad. Miren todo lo que el mundo egipcio le ofreció a este hombre Moisés, toda la comodidad que le ofreció. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que él tuvo en sus manos, dice la palabra del Señor que Moisés prefirió identificarse con su pueblo, el pueblo sufriendo, rechazando la comodidad egipcia y decidiendo sufrir por su pueblo que eran esclavizados por los egipcios. Moisés distinguía los deleites temporales del pecado por la fe y la bendición de la educación de fe que de alguna forma tuvo de su madre en sus primeros años, pero también la influencia de la historia de su pueblo, en que esto quedó impregnado en su corazón, creyendo en las promesas de Dios Padre para su pueblo, para que él pudiera sacar a luz que no se sentía cómodo en el mundo de los egipcios. El mundo siempre está ofreciendo comodidad, deleite. Moisés sabía que solo había dos riquezas en realidad en la vida del ser humano en este mundo. Moisés lo sabía por la fe, y solo estaban las riquezas terrenales y las riquezas celestiales. Pero Moisés rechazó la comodidad de las riquezas temporales de los egipcios, priorizando esas riquezas celestiales. Estas riquezas y tesoros del vituperio de Cristo fue el camino que Moisés eligió. Y estaban los tesoros de los egipcios, que representan todos los tesoros del mundo en su podredumbre para engañar a los seres humanos.
El hombre es tentado para ser fanático de toda la comodidad del mundo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para apoyar el ministerio, no tengo tiempo para escudriñar la Biblia, no tengo tiempo para estar en algún ministerio, no tengo tiempo para adorar a la iglesia, porque el mundo lo ataca para su comodidad. Y no cabe duda, hermanos, que esta es una tentación que empieza con el pastor, que empieza con su familia, que empieza con sus hijos, sus nietos, que empieza con los líderes, con los diáconos, que empieza con todos los que ya conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. La tentación sigue vigente. Y entonces la palabra del Señor nos está haciendo recordar lo que le pasó a Moisés. Si es una fe que rechaza la comodidad egipcia, dice la palabra de Dios que Moisés en su prioridad de vida tenía puesta la mirada en el galardón cristológico. Eso es lo que marca la diferencia. Moisés tenía puesto su mirada en el galardón cristológico. Moisés en su comodidad de vida humana recibió una de las mejores formaciones de educación aristocrática. Cuando vemos todo lo que llegó en las manos de Moisés, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, la nación más civilizada en aquella época, que hasta el día de hoy ha dejado con la boca abierta a los arqueólogos, a los hombres de ciencia, los ha dejado con la boca abierta. Y si ustedes quieren notar lo que dice la Biblia en Hechos 7:22, ¿cómo describe lo que fue toda esta comodidad que le ofreció Egipto a Moisés? Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así lo dice el libro de Hechos. Aquel niño Moisés, llegando a edad adulta, estaba destinado para ser el faraón del mundo egipcio, y estaba en la línea del trono cuando la hija del faraón debería casarse con su hermano varón heredero del trono. Pero Moisés rechazó todas esas comodidades que le ofrecía el mundo de los egipcios. Moisés, si podemos ver todo el deleite de la comodidad, aprendió a escribir los jeroglíficos egipcios y también el acadio. Moisés se familiarizó con la corte egipcia, con sus grandes personajes, con la pompa de las celebraciones religiosas. Moisés estuvo en medio de todo símbolo que eran importantes para el poder egipcio. Moisés estuvo al tanto de las corrientes literarias con el mundo egipcio y artístico de su tiempo. Y Moisés estuvo también en relación con la administración de la justicia del mundo egipcio. Cuando vemos todo este lujo que el mundo egipcio le dio a Moisés, hermanos, lo más probable es que aquellos quienes tienen puesto su mirada en todas estas comodidades no van a tomar decisiones como las que tomó Moisés. Porque Moisés, hay algo que sobresale acá en esta escena, que no olvidó, nunca olvidó su origen y creía en las promesas divinas hechas a su pueblo. Moisés, como hombre de fe, sabía desde la antigüedad qué promesas Dios le había hecho a su pueblo, rechazando la comodidad del mundo de los egipcios. Y cuando vemos, hermanos, lo que acá nos presenta la palabra del Señor, nosotros podemos entonces darnos cuenta sobre estas grandes verdades que nos enfoca su palabra. Y cada uno de nosotros podemos aprender sobre la fe que rechaza el mundo egipcio. Y hemos aprendido dos grandes verdades, pero hay otra verdad en el versículo 27. Y quiero terminar con esto. Dice el versículo 27, notemos que dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es la otra verdad en relación a nuestro tema, mis queridos hermanos, sobre la fe que rechaza al mundo egipcio? Es una fe que rechaza el poder egipcio. Es una fe que rechaza el poder egipcio.
El poder egipcio estaba representado en las decisiones de su rey o de su gobernante. Y dice la palabra del Señor que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El poder del gobernante egipcio, que es humano, no se compara con el poder revelador del Dios de sus padres. Moisés lo sabía. Moisés temió más a Dios que al rey de Egipto. El poder del gobernante egipcio es temporal, es relativo, tiene imperfecciones y por lo tanto no son de fiar. Muy bueno puede ser un rey terrenal y que logre que pueda tener prosperidad su reino, como lo fue Egipto, como lo fue Babilonia, como lo fueron los griegos, como lo fue el Imperio Romano. Pero es inigualable al poder que tiene el Dios de los cielos. Para que nosotros entendamos que Moisés no temió al poder de este rey. El poder del gobernante egipcio es para vanagloriarse y endiosarse. Quieren quitarle la gloria a Dios Padre. Quieren guerrear contra el propósito y la voluntad de Dios Padre. Esos son los poderes terrenales que encontramos en el mundo. Pero Moisés, por la educación que de alguna manera tuvo de su madre desde niño y después indirecta, y al escuchar la historia de su propio pueblo, desde niño él sabía grandes verdades. Temía más al Dios de sus padres que al faraón y sus dioses. Moisés, por la educación que le dio su madre, sabía que el poder del faraón es limitado y mezquino. La fe que da fuerzas contra el temor pecador y esclavizante de los hombres del mundo, de los egipcios, es solo para hacernos recordar, hermanos, que solo podemos vivir en victoria solo a través de la fe. La fe pone a Dios ante el alma y muestra la vanidad de la criatura. Y todo eso debe dar lugar a la voluntad del poder de Dios para que el corazón del hombre sea quebrantado. Hermanos, solo así el hombre de fe puede rechazar el poder del mundo egipcio. Solo así el hombre de fe puede rechazar el poder del mundo contemporáneo. La palabra de Dios dice que Moisés se sostuvo siempre por la fe, como viendo lo invisible, y solo de esa manera pudo rechazar el poder del mundo egipcio. Por eso él salió victorioso ante el faraón y ante Egipto. Hermanos, la gran verdad que hay acá de fondo es que ser esclavo del poder del mundo egipcio, ser esclavo del poder del mundo contemporáneo, trae dolor, trae caos, trae desgracia, trae enemistad contra Dios. Pero Dios quiere que rechacemos el poder del mundo egipcio como del mundo contemporáneo, para que nosotros aprendamos estas grandes verdades que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor. Sobre la fe que rechaza al mundo egipcio, que es una fe que rechaza el poder egipcio. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado estas grandes verdades. La fe que rechaza al mundo egipcio es una fe que rechaza la adopción egipcia. Es una fe que rechaza la comodidad egipcia. Es una fe que rechaza el poder de los egipcios. Para que nosotros, hermanos, pensemos que solo podemos salir victoriosos como vivió Moisés, viendo lo invisible, confiando en el poder del Dios Todopoderoso, confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Solo cuando pongamos nuestra mirada ahí, entonces Dios nos va a dar ese poder para que no nos adopte el mundo. Dios nos va a dar ese poder para no sentirnos cómodos con lo que nos ofrece el mundo. Dios nos va a dar ese poder para no caer en el poder de este mundo falso. Hermanos, ya estamos por culminar otro año.
¿Cómo ha estado nuestra relación con Dios? ¿Cuánto esta fe realmente ha rechazado al mundo egipcio? ¿En alguna temporada nos ha adoptado el mundo? ¿En algunos meses de este año? ¿En algunos meses o semanas hemos estado en la comodidad de este mundo? ¿En alguno de estos meses nos ha gustado el poder del mundo? Es solo para reflexión, porque la iglesia ya va para 40 años. Y si ya va para 40 años, debemos de hacer conciencia y presentarnos delante de Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque la adopción del mundo me ataca. Perdóname porque la comodidad del mundo me ataca. Perdóname, Señor, porque el poder del mundo me está atacando. Señor, por favor, yo quiero serte leal. Yo quiero dar lo mejor para tu gloria y tu honra. Obra en mí, Señor. ¿Hay alguien en esta preciosa hora que le quiere decir al Señor: Señor, perdóname? Quiero que tú sigas obrando en mi vida para el siguiente año. ¿Hay alguien más? Amén. Aquí hay una manita. ¿Alguien más? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Alguien más le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús? Perdóname, Jesús. ¿Hay alguien más? Yo quiero orar por su vida. ¿Alguna manita más? Cada quien puede examinarse. ¿No hay nadie más? Si no hay nadie más, amén. Aquí hay una manita más. Antes de orar, ¿hay alguien más? Quiero orar por su vida. Quiero pedir al Señor para que aprendamos sobre la fe que rechaza el mundo egipcio. ¿No hay nadie más? ¿Quién una manita más? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra nos ha hablado. Tu palabra, Señor, nos quebranta, nos redarguye, nos corrige. Si hay algo que ha sido obstáculo para nuestra vida en este año, por favor, haznoslo saber con tu palabra para ponernos a cuenta contigo. Pero quiero agradecerte por las manitas, Señor, que fueron levantadas. Gracias porque tu palabra ha tocado el corazón de mis hermanos para que te sirvan con gozo, con humildad, para que podamos todos darnos cuenta que solo a través de la fe podemos nosotros ser adoptados por lo celestial antes que lo terrenal. Solo por la fe podemos tener una comodidad correcta contigo, porque es tu reino. Y también solo por la fe podemos tener ese poder para vivir en santidad sobre esta tierra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos que levantaron sus manos. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.